Después de 15 días de discusión, los 196 países que participaron de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, llegaron este fin de semana a un acuerdo en el que se comprometen a acelerar la lucha contra el cambio climático, pero no garantizan el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados por encima de los niveles de la era preindustrial. El documento aprobado el sábado dejó un sabor agridulce entre mandatarios, activistas y ONGs. Por ejemplo, Boris Johnson, anfitrión de esta reunión, destacó que el texto es un gran paso adelante, aunque admitió que aún queda una cantidad enorme de cosas por hacer en los próximos años. La activista sueca Greta Thunberg, por su lado, dijo que la conferencia sobre el clima había sido puro bla, bla, bla. Ahora, para Uruguay, ¿qué balance deja esta cumbre? El Poder Ejecutivo estuvo representado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Durante su participación en la COP26, Arbeleche y Peña pidieron un mayor compromiso de los países más contaminantes para financiar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en las regiones del planeta menos desarrolladas. De hecho, Peña se reunió con John Kerry, enviado especial del gobierno de Joe Biden en estos temas, y uno de los asuntos fue cooperación posible de Estados Unidos. En la cumbre, además, Uruguay presentó una propuesta para vincular el costo del crédito de los países con su éxito en el cumplimiento de objetivos climáticos incluidos en el Acuerdo de París. Pero esto es apenas un resumen, una síntesis. Vamos a profundizar en el resultado de la cumbre de Glasgow para nuestro país. Estamos con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Ministro Peña, buen día, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo decía, la COP26 cerró un día después de lo previsto, cerró el sábado, con un acuerdo en el que casi 200 países se comprometen a acelerar la lucha contra el cambio climático, pero, y ahí está el pero, no garantizan el objetivo ese, que es lo principal, limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los niveles de la era preindustrial. ¿A usted qué sensación le dejó esa declaración final? Y bueno, también sentimos el gusto a poco, ¿no? Ese sabor a que podía haber sido un poco más ambiciosa la declaración. De todos modos, para como fuimos viendo la negociación, al jueves de noche, esto estaba muy empantanado. Realmente el producto final es superior al que veíamos ahí por el jueves viernes, donde la cosa estaba bastante complicada. De hecho, las negociaciones se extendieron por un día más y bueno, uno siente que se avanzó menos de lo que se podía haber avanzado o menos de lo que nosotros teníamos como expectativa avanzar, pero se avanzó y se va en la línea, sobre todo de algunos temas que Uruguay había planteado como críticos, como centrales, que son aquellos que tienen que ver con el financiamiento para la adaptación al cambio climático, que es donde estamos centrando fundamentalmente nuestro objeto, ¿no? Precisamente en instrumentar medidas de adaptación, dado que Uruguay es un país que está siendo perjudicado por los efectos adversos del cambio climático. Entonces allí, bueno, hay tres cuestiones que tienen que ver con financiamiento. Uno, que es la estrategia de largo plazo de financiamiento, es decir, un financiamiento de largo plazo que ya existía previo al Acuerdo de París. Luego, lo que aparece en el Acuerdo de París, que es el aporte de $100.000 millones hacia el 2020, que se han mantenido en la actualidad de los países desarrollados, y cómo esos 100.000 millones se transforman en más después del 2025. Y hay otro fondo que queremos crear, sobre todo los países afectados, que tiene que ver con un fondo específico para enfrentar daños y pérdidas generadas por el cambio climático. Bueno, eso no estaba en agenda, hoy lo está, y también se arma allí una hoja de ruta de negociación en las tres patas vinculadas a financiamiento. Capaz que ahí conviene dar algún detalle más, ¿no? Porque hablamos con frecuencia de esto, del financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Porque bueno, aparecen los términos mitigación y adaptación, ¿no? Bien. Entonces, si lo llevamos al término concreto de Uruguay, en cada una de esas categorías, ¿de qué estaríamos hablando? Está muy bueno. Mitigación, hablamos básicamente de emisiones y de mitigar, de bajar esas emisiones. Uruguay está comprometido con eso, está comprometido con la acción climática, a pesar de ser un país absolutamente marginal en cuanto a sus emisiones. De todos modos, nosotros tenemos nuestra contribución nacional determinada, la NDC, eso es a qué se compromete cada país para determinado año. Uruguay tiene un compromiso, una NDC a cumplir al año 2025, básicamente es la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero en un 24% en relación al año base, que es el año 90. O sea, Uruguay debe demostrar que redujo en un 24% las emisiones en relación con el año 90 en el próximo 2025. En el año que viene, en el 2022, estaremos elaborando la meta del 2030, que debe ser más ambiciosa que la del 25. Si Uruguay viene alineado en eso, para eso, obviamente, la reducción de emisiones supone también renuncias desde el punto de vista económico en muchos casos. Por eso, ¿qué es lo que hay que financiar? ¿Qué financiamiento se necesitaría? Allí, básicamente, estímulos, ¿verdad?, para ir generando esa transición en algunos casos, pasar de lo que estamos haciendo aquí en el país, tratando de desarrollar la transición de los motores a combustión a los motores eléctricos, por ejemplo, sobre todo en el transporte, que representa el 60% de las emisiones de CO2, por ejemplo, en esos aspectos. Pero en esto es donde más se viene trabajando y donde también trabajan las empresas privadas. Por ejemplo, ustedes habrán visto una empresa neutral en emisiones y hay objetivos también desde ese ámbito, que no se puede descuidar en ningún caso. Pero en lo que todavía no hacemos fuerte foco, me parece, eso es lo que tiene que ver con adaptación. Y adaptación es, de vuelta, ¿qué significa? Exactamente, es adaptar las infraestructuras, es adaptar nuestros sistemas de producción, nuestras ciudades, nuestras personas, los habitantes del país, a los efectos del cambio climático. Entonces, a los impactos. A los efectos adversos. A los perjuicios del cambio climático. A los perjuicios, que Uruguay los tiene mucho. O sea, un país con una base productiva, con una base agroindustrial, que comienza a sufrir sequías recurrentes. Llevamos este año por el tercer año de sequía, ¿no? Algo que no es muy común. Inundaciones recurrentes, olas de frío, olas de calor, todo eso afecta sobre nuestro sistema productivo, sobre nuestra base económica, obviamente. Pero esto afecta mucho, y acá hay un lado bien importante del tema del cambio climático, que es que afecta mucho a las personas más vulnerables. Basta ver lo que pasa con las inundaciones, quiénes son los primeros afectados con estas inundaciones que se dan cada vez más en el país, quiénes son los primeros desplazados, quiénes son los que pierden calidad de vida con esto. Para eso para accionar sobre eso, que son consecuencias que no causó el Uruguay, sino que causaron los países que tomaron decisiones para desarrollar sus economías en su momento, bueno, necesitamos aportes. Y allí están viniendo fondos al Uruguay. Y pongo un ejemplo para irlo bajando a tierra. ¿Están viniendo fondos de qué tipo? ¿Son créditos o son préstamos no reembolsables? ¿De qué estamos hablando? Son fondos no reembolsables, básicamente lo que estamos reclamando, y luego facilidades si se trata de créditos, ¿verdad? Facilidades en las tasas de interés y accesibilidad a esos fondos. Pero básicamente hablamos de fondos no reembolsables. Esos 100.000 millones que se aportan a la comunidad internacional para los países en vías de desarrollo son básicamente fondos no reembolsables que vienen, por ejemplo, a través del Fondo Verde para el Clima. Bueno, pero a ver, una de las discusiones es que esos compromisos que se asumieron, por ejemplo, esa cifra de los 100.000 millones de dólares, no se está cumpliendo. Bueno, allí hay toda una discusión, nosotros creemos que no se está cumpliendo. Bueno, por eso. A su vez, esto tiene que ver con el modo de contabilización de esa cifra, cómo se registran esos fondos, ¿verdad? Donde para nosotros no son, en muchos casos, precisamente destinados a temas de cambio climático y se registran de igual modo de esa forma. Luego, ¿cuánto queda por el camino? Acá hay una gran burocracia en medio de todo esto, de agencias acreditadas, de organismos que trabajan en la adjudicación de los fondos. Entonces, lo que efectivamente llega a los países, que es lo que debemos contar, porque es lo que en definitiva se va a aplicar efectivamente, ¿verdad? Bueno, es allí donde nosotros vemos... Viejo problema ese, ¿no? Viejo problema. El de las pérdidas por el camino. Exactamente, y que fue uno de nuestros reclamos. Nosotros estuvimos con el director ejecutivo del Fondo Verde, estuvimos con el CEO del GEF planteando estas dificultades para el país. Pero a ver, yo lo interrumpí cuando usted decía, estamos recibiendo este tipo de financiamiento. A ver, algunos ejemplos. Por ejemplo, Uruguay ha recibido algún financiamiento del Fondo Verde. En realidad, creo que hay un muy buen trabajo en ese sentido. Por poner un ejemplo concreto, nosotros firmamos hace un año aproximadamente un acuerdo binacional con la Argentina que tiene que ver con acciones en el litoral del río Uruguay, ¿no? Eso supuso algo así como $6 millones para nuestro país, 6.800.000 en realidad para nuestro país, que se dividen en proyectos en 4 intendencias del país: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Allí hay distintas acciones, implementaciones en territorio de cuestiones que tienen que ver con cambio climático. Pongo un ejemplo porque es reciente. Hace 20 días estuve en Fraiventos lanzando ya lo que es la implementación de una obra, que es la instalación de una pileta, de una laguna de laminación
en la ciudad de Fraiventos, en el arroyo La Esmeralda. El arroyo La Esmeralda es un arroyo que cruza la ciudad de Fraiventos, que se inunda de manera recurrente. Esto, con la pileta, la laguna de laminación que se va a instalar, bueno, se va a amortiguar esa agua que llega rápidamente, entonces se va a evitar la inundación, se va a establecer allí un parque y un parque con servicios, entonces eso le va a transformar la vida a 7.000 personas en Uruguay, que son afectadas por el cambio climático. ¿Y eso cuánto cuesta? Allí en general, con otras inversiones en Río Negro, va a ser $1 millón. Y esto en sí cuesta $700.000, esto es concreto. ¿Y de dónde están viniendo fondos para financiar? En este caso son fondos del Fondo Verde para el Clima, ¿verdad?, que llegan al Uruguay a través de CAF, ¿no?, el banco CAF, la antes conocida como Corporación Andina de Fomento, sí es ejecutada por la CND en el Uruguay, ¿no? O sea, usted dice, están viniendo fondos, no son los que deberían, pero están viniendo. Ahora, por ejemplo, nosotros, Emiliano, presentamos en la cumbre el Plan Nacional, porque Uruguay tiene un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tiene un Plan Nacional de Acción Climática, tiene un programa establecido y ahora presentamos el Plan Nacional de Adaptación a Costas, ¿verdad?, donde también estamos calificando, donde estamos solicitando en el entorno de los $60 millones, ¿verdad? A ver, de vuelta, brevemente, ¿qué es el Plan Nacional de Adaptación a Costas? El Plan Nacional está muy bueno, porque todos los días hago esta discusión, que hay que explicar cómo explicamos esto para que se entienda. Los títulos dicen poco, ¿no? Y ya me voy mimetizando. Y me olvido enseguida volvemos a la plata, enseguida volvemos al dinero, pero ¿en qué consiste este plan? Uruguay generó, a través de su Dirección Nacional de Cambio Climático y en trabajo con las intendencias, básicamente con costas sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, es decir, los 6 departamentos de la costa, Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha, una serie de acciones para actuar sobre efectos que hoy está teniendo el cambio climático sobre las costas, en distintos lugares de estos departamentos, en acuerdo y trabajo con las intendencias. Ese plan está establecido, está aprobado, lo presentamos en la COP26, ¿verdad? Hay que instrumentarlo, para bajarlo a tierra, para tener estas acciones, ¿no? Bueno, necesitamos recursos y son los que estamos solicitando. Por ejemplo, Uruguay tiene sus planes, tiene sus programas, necesita recursos para poderlos financiar y ejecutar. O sea, necesitamos dinero para instrumentar estas acciones que estamos planificando. La planificación está, necesitamos poder hacerlo. ¿Una de las obras cuál es? Bueno, por ejemplo, en las costas. Tenemos en Punta del Diablo, tenemos en Costa Azul, tenemos en Piriápolis, ¿verdad?, con todo lo que está pasando con la playa. Una de las acciones concretas es por ejemplo, en Piriápolis. En cada departamento hay un par de acciones. Entonces, ahora, en el documento final de la COP26, se insta a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo a efectos de colaborar para que se adapten al cambio climático. Se hace énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones al año. Se establecerá un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. Estos términos en los que está redactada la declaración permiten ¿qué? Y bueno, tener una expectativa razonable de que el tema está arriba de la mesa, está en agenda y de hecho... Hay un... ¿Qué verbo? ¿Cuánta habilidad para encontrar los verbos, ¿no? Sí, son muy complejas las declaraciones porque, bueno, esto tiene que ver con el ejercicio multilateral, ¿no? Que es la posibilidad que tiene Uruguay de participar en estas cosas, ¿no? Pero ese ejercicio multilateral necesita que las cosas salgan por consenso. Entonces los avances cuestan, las negociaciones cuestan y no es sencillo que esto pase. De todos modos, creo que haber puesto estos temas que señalaba al principio, los tres temas de financiamiento arriba de la mesa y comenzar a avanzar sobre ellos es una noticia alentadora. Y acá hay una hoja de ruta concreta con respecto a este tema, de aumentar los $100.000 millones, que es un trabajo del año 22, el año que tiene que estar terminado el año 24. Pero acá estamos hablando del post-2025. ¿Cuánto será después del 2025? Entonces el tema queda hoy en el 21 en agenda y se comienza a trabajar. Entonces tenemos 3-4 años para avanzar sobre eso, ¿no? Ahora, todo indica que a Uruguay, en términos relativos, le toca poco de esto, ¿no? Que los fondos van a países con situaciones económicas y evolución de sus productos peores que el nuestro, ¿no? Allí nosotros también hemos hecho nuestros planteos, ¿no? Ya hay que no exista más distingos que los que ya hay entre diferentes situaciones, ¿no? Que eso a veces está arriba de la mesa y creo que allí Uruguay está bien parado en ese sentido.
y hay países que por ahí, por su situación insular, de repente son más afectados aún por el cambio climático y tiene sentido que allí le vayan más recursos, pero bueno. Ejemplo concreto, Haití. Por mencionar uno en la región, digamos. Por mencionar uno en la región. Nosotros creo que acá donde estamos, en este lugar geográfico del mundo, en la costa del Río de la Plata, somos afectados, claro, por el cambio climático y podemos aspirar a tener mucho más recursos para implementar en adaptación. A ver, es nuestra aspiración. También hay que comenzar a trabajar desde las decisiones de gobierno y comenzar a trabajar desde las decisiones de los privados, que son muy importantes en cuestiones que tengan que ver con adaptación. Por ejemplo, ayer estuvimos trabajando con el Ministerio de Vivienda, estuvimos presentando un trabajo en el Ministerio de Vivienda hecho en la DINAGUA, sobre todo en el Departamento de Inundaciones y Drenajes Urbanos, analizando todos los asentamientos del país y cómo se ven afectados ellos por las inundaciones. Es decir, tenemos casi 400 asentamientos de los 616 o 616 registrados en ese estudio, son un poco más hoy, que presentan problemas de inundaciones, ya sea por arroyos, por cañadas o por inundaciones costeras, incluso por sudestadas. Entonces allí hay todo un trabajo de planificación de hacia dónde crecen las ciudades, de hacia dónde se ordenan, de hacia dónde se toman en cuenta estos componentes para la toma de decisiones, incorporar estos componentes en la toma de decisiones de la planificación de la ciudad, de las decisiones del gobierno y también de las decisiones empresariales. Porque, hace un año, yo leí una encuesta a nivel de Latinoamérica donde el 75% de los empresarios entienden y conocen la problemática del cambio climático. El 55% de las empresas se ven afectadas por temas de cambio climático y solo el 25% incorpora esta dimensión en sus decisiones. Creo que allí también hay todo un trabajo más allá del financiamiento. Y luego hay una cuestión en la que hemos hecho énfasis que tiene que ver, más allá de la plata y del financiamiento, tiene que ver con generar otras medidas, ¿no? Que es estas que comentabas un poco a la pasada, de generar herramientas o generar incentivos para ir tomando acciones vinculadas al cambio climático y también que premien los desempeños ambientales. En ese caso es que nosotros estamos en este trabajo de la posible emisión de un bono soberano atado a una meta de cumplimiento ambiental. Eso fue lo que explicó con detalles la ministra Azucena Arbeleche. ¿Cómo lo resume usted? A ver. Venimos trabajando desde hace un año, ¿no? en la emisión de un bono, que es un bono común y silvestre, un bono soberano. Un bono de deuda. Un bono de deuda. Que todos los países emiten, Uruguay emite. Exacto, no es un bono verde, por eso es la aclaración. Lo que en este caso, el diseño del bono permitiría un premio para el país en la tasa de interés si cumple un determinado compromiso ambiental. En este caso sería un compromiso climático incluso, ¿verdad? Si Uruguay cumple ese compromiso a determinada fecha, bueno, Uruguay recibe un premio en su tasa de interés. Ahora bien, también se ha planteado, lo planteamos a los organismos internacionales. ¿Hay antecedentes de algo así? No, sería el primer país del mundo, si bien tengo datos de que algunos países también están avanzando en algo similar, pero sí sería también poner al Uruguay en ese lugar. Por otro lado, también hemos planteado la posibilidad de tener premios en la tasa de intereses de los créditos que Uruguay toma, por ejemplo, con el Banco Mundial, ¿no? Y que estos fondos como el GEF, ¿no? El Fondo para el Clima Mundial, ¿verdad? Pueda financiar ese gap, digamos, entre lo que cobraría un banco, por ejemplo el Banco Mundial, o el BID, un crédito a nuestro país, ¿verdad? Y la ventaja que tendríamos por ser responsables ambientalmente y alcanzar nuestros objetivos. ¿Hay ambiente para eso? Hay ambiente para eso, yo creo que sí, fue muy bien recibido, fue una idea novedosa, fue bien recibido por los organismos. Ayer estuve con gente del BID, justo me crucé en una actividad, les interesó también. Me parece que ahí hay una patita que puede ser interesante. Ir por la vía de los incentivos, ¿verdad? Que es muy necesario para poder llegar a los objetivos. Y también nos animamos el otro día a plantear este tema en la reunión con Kerry, que tiene que ver con la posibilidad de oportunidades comerciales. Enseguida me gustaría que nos detuviéramos, entre otras cosas, en la reunión con John Kerry. Bien. ¿Qué dejó la cumbre COP26 para el caso concreto de nuestro país, Uruguay? Enseguida retomamos la entrevista con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que estuvo allí. En su discurso el martes pasado, en el segmento de alto nivel de la COP26 en Glasgow, el ministro de Ambiente reiteró el compromiso de Uruguay con el Acuerdo de París del año 2015, destacó las políticas que están en curso en cuanto al cambio climático, aclaró que nuestro país es totalmente marginal en la generación histórica y actual de gases de efecto invernadero y resaltó que en cambio es particularmente vulnerable a los efectos adversos del calentamiento global. Uruguay es un gran afectado, dijo,
no es parte del problema, es parte de la solución. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Ministro Peña, usted mantuvo una reunión bilateral con John Kerry, ex secretario de Estado de Estados Unidos, ahora enviado especial para temas de cambio climático de la administración Joe Biden. La mencionó recién antes de la pausa. Mi primera pregunta es, ¿cuál de las dos partes pidió esa audiencia? Nosotros la pedimos porque... ¿Y por qué? Ahí está. Porque hubo toda una negociación que tuvo que ver con la adhesión de Uruguay a la promesa global de reducción de metano. De eso vamos a hablar enseguida. Bien, sí. Como consecuencia de esa negociación, donde nosotros, en esa declaración aparece allí el énfasis de nuestro país en que el acuerdo, uno, es global, no compromete al Uruguay una meta específica, dos, se centra en grandes emisores, cosa que Uruguay no es, ¿verdad? Y tres, se enfoca en las pérdidas de gas natural, que a su vez es un metano que sale del subsuelo, pero además que son las mayores emisiones del mundo. En ese marco, y como esto lo lideró Estados Unidos, y Estados Unidos conversó con nosotros, tuvimos una primera aproximación el 2 de noviembre, yo estaba en Uruguay, muy temprano del 2 de noviembre, que allá era media mañana, se estuvo trabajando esto con la delegación de los Estados Unidos, la nuestra, y bueno, y yo lo hice por vía virtual, ¿no? Donde Uruguay termina adhiriendo en base a este ordenamiento del texto. Tengo preguntas para plantearle sobre ese acuerdo o sobre ese compromiso en particular, pero todo venía a cuento de la reunión con Kerry. Ahí surge esta posibilidad de reunión que se concreta una vez en la cumbre, y básicamente nosotros queríamos plantearle nuevamente estos temas, ¿no? Que el acuerdo, esta promesa, se enfocara precisamente en esos puntos, y allí establecer el compromiso que Uruguay tiene de reducción de sus emisiones de metano, que está trabajando en ello a través de diferentes herramientas, de diferentes prácticas en cuanto a su producción ganadera, de la incorporación de determinadas tecnologías en la alimentación, del tratamiento también del metano que se emite por los procesos industriales generados por la producción agropecuaria, en fin. Y en ello le propusimos la posibilidad de trabajar en conjunto, entendiendo que Uruguay, que es el país más pecuario del mundo, según se dice, ¿no? En relación a la cantidad de cabezas de ganado en relación a sus habitantes, puede ser un modelo de gestión, ¿verdad?, de una ganadería sostenible. Entonces, nos interesa liderar en ese sentido, nos interesa puntear en este sentido, y advertimos a esta alianza, ¿verdad?, y a esta promesa por la reducción del metano como una oportunidad para ponernos primeros en la fila a la hora de determinadas acciones. Entonces, le dijimos, queremos avanzar en esto, queremos ser un país piloto, tenemos todo para hacerlo, porque tenemos una dimensión pequeña, y acá todo está medido, es muy importante en la gestión de lo que sea, acá todo está medido, tenemos trazabilidad hace mucho tiempo, tenemos información científica en línea, tenemos información en el INAC, tenemos mucha información en los servicios agropecuarios, tenemos mucha información en el Ministerio de Ambiente, la estamos sistematizando, la ponemos a la orden, queremos ser transparentes, queremos liderar. Para eso pedimos tres cosas: apoyo técnico-científico, porque lo que se mide acá sea validado a nivel global, ¿verdad?, tenga valor. Segundo, financiamiento. En cada puerta que golpeamos pedimos financiamiento, pero también para estos procesos. Y tercero, la oportunidad de incorporar un nuevo elemento a la mesa, que es lo que adelantaba en el bloque anterior, y es la posibilidad de contar, por ejemplo, con alguna oportunidad comercial producto de nuestra responsabilidad ambiental. ¿Qué es esto? Esto es lo que capaz que el oyente conoce menos, ¿no? O se imagina menos. Bueno, nosotros ¿De qué se trata? Estamos poniendo arriba de la mesa que un país que haga las cosas bien, que sea ambientalmente responsable, que certifique, que demuestre, tenga algún beneficio, y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el acceso a determinados mercados o el acceso a determinada cuota con bajo o nulo arancel. Un instrumento era el otro que usted comentaba hace un rato, ¿no? Que el país que trabaje bien en estos asuntos tenga ventajas en la tasa de interés de un crédito, por ejemplo, o de un bono, etcétera. Esta es otra historia, esto es en el comercio. Esto es en el comercio, donde Uruguay obviamente sabemos y estamos tratando de buscar oportunidades, de golpear más puertas. ¿Y esto era concretamente con Estados Unidos? Esta conversación fue con Estados Unidos en concreto. Pero el planteo de que se instrumente este mecanismo era para la relación con Estados Unidos. No necesariamente, es más ambicioso, ¿no? También en lo que tiene que ver con Europa, por ejemplo. Lo planteamos en otros ámbitos, aquí se dio en la bilateral con Kerry, pero en realidad creo que ahí es una propuesta también interesante, que no deja de atraer,
y que al Uruguay le sería muy beneficioso. Todos sabemos lo que estamos dejando en las arcas de otros gobiernos por ingreso de nuestros productos. Entonces, bueno, si existe un mecanismo por el cual haya alguna ventaja desde ese punto de vista asociado a cumplimientos ambientales, sería muy positivo para el país, y también son de las cosas que estamos poniendo arriba de la mesa en este ejercicio de también plantear ideas novedosas, de también proponer, y no solo ser agentes de recepción de lo que otros deciden. ¿Y la respuesta cuál fue? Bueno, la respuesta fue: vamos a trabajar. Entonces comenzamos ya la semana que viene seguramente con una reunión aquí en la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Rápidamente quedé en contacto directo con el 2, ¿verdad? El segundo de Kerry, que maneja mucho estos temas, que se vio muy interesado. Entonces comenzamos a trabajar en estas líneas que quedaron claramente marcadas en esa reunión, ¿no? Entonces a mí me acompañaba... ¿Pero en las tres, concretamente en las tres? Sí, básicamente las dos primeras, y en las tres como un planteo más general, con temas que obviamente transcienden, como lo explicamos, a los actores, en este caso Ministro de Ambiente y enviado para el cambio climático. Pero sí creo que fue la oportunidad de poner por primera vez arriba de la mesa este tema, que es algo que hemos conversado con la Ministra de Economía y con el Ministro de Ganadería, ¿no? Bueno, ahora sí volvamos al acuerdo global que Uruguay terminó firmando sobre el metano, ¿no? Fue en la primera semana de la cumbre. Nos comprometimos, junto a otros 100 países, a contribuir para que haya una reducción global de 30% en las emisiones de metano al finalizar esta década. Usted ya dijo, ya explicó que Uruguay era reacio a firmar. ¿Por qué? Porque Uruguay no es un gran emisor de metano en términos globales. Nuestras emisiones de metano provienen fundamentalmente de la producción ganadera, que forma parte del ciclo biológico, que es donde no está el problema. Había un acuerdo con Argentina y Brasil para no firmar, pero finalmente resultó que Argentina y Brasil revieron su posición y Uruguay entonces terminó acompañando. ¿Cómo fue eso? A ver. Bien, nosotros no era no firmar, sino que era analizarlo con más detenimiento. Bueno, ¿no? Ahí está. Sí, nunca nos negamos a la firma, sí a esperar los tiempos, a ver, analizar, siempre entendiendo que no podíamos en ningún caso permitir que el foco fuera puesto, por ejemplo, en la ganadería, porque no es el problema. Entonces, si esto se advertía como una interpelación a la ganadería, y en particular en esa bolsa caer el Uruguay, que produce de un modo diferente, no era algo bueno para el país. Entonces, siempre tuvimos ese cuidado, ¿verdad? En que cuidado con esto, que no termine siendo que esto sea contra la ganadería, y que además la ganadería en general, que no tiene nada que ver algunos sistemas productivos con los nuestros. Entonces, ese fue un cuidado especial que tuvimos. ¿Y cómo fue ese cambio de último momento? Bueno, en una reunión previa del ABU, que es Argentina, Brasil y Uruguay, que ahora se suma Paraguay, y ahí también hay una novedad, porque generamos un nuevo grupo de trabajo en negociaciones de cambio climático, que esto fue novedad de la cumbre y fue iniciativa de Uruguay. Pero bueno, en ese momento era Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, también habíamos decidido dejar en suspenso la firma de este acuerdo, la adhesión a esta promesa. Ya allí en la cumbre, el día lunes primero, Argentina estaba dudando, ¿verdad? No decía ni que sí ni que no, era un ni, y Brasil sostenía su posición. Pero a la noche tarde de Uruguay, a la 1 de la mañana de Uruguay, me comunican, 1 de la mañana ya del día 2 de noviembre, que Brasil se adhería al compromiso. Eso significaba un cambio. Creo que Uruguay no podía quedar por alguna duda fuera de un acuerdo, porque Uruguay no tiene nada que esconder en ese sentido, está tomando acciones para reducciones de metano. Entonces, en la mañana temprano del día 2, tuve conversaciones con el presidente, con la ministra de Economía, el ministro de Ganadería, el canciller Bustillo, y decidimos la adhesión, ¿verdad? Tal cual estaba planteada, con los párrafos tal cual quedaron, donde lo que señalaba al principio queda claro. Esto tiene foco en los grandes países, ¿verdad?, emisores, y tiene foco en particular en las emisiones de gas natural. Entendiendo también algo. El ministro Matos también habló de este tema y aclaró que lo importante es que el acuerdo no es vinculante, no implica que nuestro país tenga que reducir el 30% sus emisiones de metano en los próximos 10 años. Si Uruguay se comprometiera a bajar ese porcentaje, podría ocurrir que tuviera que reducir su stock ganadero, su producción. Eso no es negociable. Entonces, si no es vinculante, ¿qué estamos haciendo ahí? Quizás no es que no sea exactamente que no es vinculante, sino que no establece un compromiso explícito para el país. Esa sería la definición exacta, ¿no? Supone un compromiso de reducir emisiones, y en eso estamos.
cuanto la que podamos, porque Uruguay está haciendo sus grandes esfuerzos, ya tiene compromisos de reducción de metano para esta meta del 25, no es nuevo para nosotros, pero vamos a reducir en la medida de las posibilidades, considerando además algo muy importante, y que es que todas estas reducciones de emisiones en el marco del Acuerdo de París son salvaguardando los sistemas de producción de alimentos, y aquí entra la producción de alimentos. Quiero decir, las reducciones primero van por otro lado, ¿no? Hay que salvaguardar primero las reducciones, la producción de alimentos. Y allí Uruguay también lo está haciendo. Ya está reduciendo emisiones de metano para el año 25, pero va a seguir en esa reducción. No será el 30%, no será en el caso de Uruguay el 30%, pero sí va a reducir. Y eso es a lo que se comprometió. A ver, entrevistamos justamente después de ese acuerdo a Walter Bethgen, doctor en Ciencias del Ambiente, vicepresidente de Línea. Él insistía, el principal problema de las emisiones de metano está en la extracción de combustibles fósiles, no en la ganadería, no en el arroz. De todas formas, decía, Uruguay tenía que firmar para mostrarle al mundo que está preocupado por el cambio climático, que genera energía de fuentes renovables, que produce carne en base a praderas naturales. Creo que básicamente es el posicionamiento que usted estaba explicando recién. Esa es una lectura, esa es una manera de plantarse frente al tema, ¿no? Sí, yo creo que es esa. A ver, Uruguay no tiene nada para esconder, al contrario. ¿Hay que reducir metano? Sí, señores, de acuerdo, hay que reducir metano. ¿Quieren medir? Queremos ser los primeros en que se mida. Bien. Queremos transparentar, queremos liderar en esto. Pero hay otras lecturas. Sí. El ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, que integra las tertulias en perspectiva, que es empresario en el sector ganadero también, dijo que el gobierno fue ingenuo firmando ese acuerdo, porque el texto no aclara justamente lo de que en la ganadería no está el problema. Como que en todo caso debió haber hecho alguna salvedad, debió haber exigido alguna salvedad. Al no reconocer que la ganadería es inocente, el acuerdo puede dar pie a otras medidas más drásticas que impliquen la reducción del stock ganadero y agregaba esto. ¿Qué señal estaría dando el Uruguay firmando esto si termina esto, por ejemplo, en otra propuesta que está arriba de la mesa, vamos a poner un impuesto a la carne, ¿tá?, para ayudarlos a bajar el metano, porque eso es una acusación explícita de que el problema son las vacas. Entonces, esa firma es para mí una confesión de parte mucho más que una suscripción a una colaboración por el problema, y esa está firmada por nosotros, y a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? ¿Verdad, Neco? ¿Verdad? Tú decís que por lo menos Uruguay debió haber puesto alguna condición, alguna aclaración en ese texto. Claro, tendría que haber dicho, siendo los inocentes, los que están dispuestos a hacer el esfuerzo, los que no fueron la causa del problema, siendo ellos, en agradecimiento, por ejemplo, le vamos a pagar todo lo que tenga que gastar, por la nobleza de los que no habiendo hecho la macana, vienen a ayudar. Porque sí es cierto que la vaca no es el problema, pero la vaca puede ser el aire acondicionado de este planeta. Eso sí es cierto. ¿Qué responde usted, ministro? Bien, bueno, los acuerdos son bastante complejos de redactar, ¿no? Y cada palabra cuenta. A ver, nosotros no adherimos a lo que está en el acuerdo, ¿verdad? No hay ninguna otra cosa allí. Si de esta alianza luego surgen, se desdoblan, ¿verdad?, otros acuerdos, otros compromisos, habrá que analizarlo cada uno. Si Uruguay integra y ha suscrito otras alianzas, por ejemplo la que tiene que ver con el aire limpio, por ejemplo, y Uruguay se ha ido comprometiendo, está desde el 2014 en esa alianza. Ahora en mi participación en la COP extendimos nuestra adhesión en la estrategia del año 2030, pero fue una estrategia consensuada en esta cumbre, por ejemplo. Quiero decir, no está arriba de la mesa el establecimiento de compromisos explícitos para el país y ninguna otra cosa más de la que hemos adherido. Ahora bien, tampoco podemos negar las emisiones de la ganadería. Creo que eso también sería una mala señal. Es decir, creo que allí hay emisiones y que por eso las tendemos a reducir. ¿No son la causa principal del problema? No. Eso es real y es lo que el Uruguay está diciendo en todas partes. Eso no quita que existen emisiones y que esas emisiones estamos tratando de bajarlas. Por eso estamos trabajando en cómo se manejan los rodeos, en cómo se manejan las cargas de animales, en cómo trabajar con el pastoreo racionalmente inteligente, y etcétera, etcétera, de la incorporación de aditivos, tecnologías que hoy todavía están en desarrollo, pero se calcula que en 2-3 años van a estar bien desarrolladas y serán comunes dentro de 10 años, por lo cual Uruguay está comprometido en bajar estas emisiones, que no son el centro, que no son el principal problema, pero que existen. Entonces negarlo creo que nos sacaría seriedad en el planteo. No va en la línea de lo que estamos tratando de hacer, que es transparentar, de que es mostrar y que es reconocer.
¿verdad? Creo que eso es muy importante a la hora de la posición de un país. A ver, a nosotros nos interesa que Uruguay se lo vea, creo que hemos avanzado un pasito, y eso es una cuestión positiva de esta cumbre, en la visión de Uruguay a nivel global. Creo que Uruguay tiene que trabajar mucho más en que se lo vea como lo que es. Tengo una anécdota del día que me tocó la presentación allí en la cumbre. Se acercó un español, ¿verdad?, de la delegación española, y me dice: mire, acá todos hablan lo mismo, pero el único que dijo la verdad fue usted, porque lo que usted dijo en su país pasa, en los otros no. Bueno, Uruguay está con un relato que coincide, ¿verdad?, con los hechos, y eso me parece bien importante. Pero como Uruguay es, en otros ámbitos, por su solidez institucional, por el cumplimiento de sus compromisos en materia económica y financiera, un país creíble, un país serio, también en este debe serlo. Uruguay no debe negar las cosas cuando pasan. Y su estrategia, desde nuestro punto de vista, debe estar en ese sentido, en transparentar, en ser confiable. Nosotros, en este trabajo que estamos haciendo de medición de la huella ambiental de la ganadería, es un trabajo público que se va a subir a un sitio web y lo podrá ver el mundo. Y allí no todo va a ser color de rosa. Van a haber cosas que van a indicar problemas. Y allí estarán las acciones que se anuncien sobre esos problemas. Pero nos parece que eso es un diferencial enorme, porque al Uruguay se le cree. Es un diferencial enorme y hay que seguir construyendo sobre esa confianza, que es lo más importante, la generación de confianza. Enseguida, en el final de la entrevista, quiero preguntarle por resoluciones, anuncios que tengan ahí en preparación, en carpeta, que se vengan ahora a corto plazo. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Ambiente, Adrián Peña. 8:29, cuando estamos con el ministro Adrián Peña, ya casi finalizando el reportaje, que tiene como punto de partida la cumbre COP26. Mientras corría la pausa, yo estaba mirando, ministro, mensajes de los oyentes. Sigue siendo polémica la decisión de adherir al acuerdo sobre reducción de metano, ¿no? Y bueno, va a dar para hablar un tiempo esto. Por ejemplo, María dice: se han hecho cómplices con gran ingenuidad de un relato falso que atribuye a la ganadería el caos climático y exonera a los quemadores de combustibles fósiles. Bueno, no es así, pero bueno. Y otro oyente dice: sí, efectivamente, la ganadería emite, pero elimina CO2, fotosíntesis, plantas, etcétera. O sea, la ganadería no es culpable del cambio climático, los agrónomos lo sabemos. Bueno, viene toda esa recarga es lo que estamos hablando. Además, digamos. el metano forma parte del ciclo biogénico en el Uruguay, en lo que tiene que ver con la producción ganadera. Está 10 años en el ambiente, a diferente del CO2 que está 1000 años, eso lo tenemos claro. También es cierto que la cumbre iba con fuerte foco sobre el metano, y también los técnicos y los científicos, cuando uno lee los informes, explican que tiene sentido ir contra el metano si queremos tener una reducción de la temperatura, por lo menos en el corto plazo, sin dejar de trabajar en el tema del fondo, que es el CO2, y en el largo plazo. Pero en lo inmediato hace sentido a la decisión. Entonces, me parece que con todo ese contexto, Uruguay está por fuera de eso. No olvidemos que fueron 107 países, no tenía mucho sentido, ¿no? Usted dijo, incluso antes de la cumbre, que en los días posteriores el Ministerio de Ambiente del Gobierno iba a realizar anuncios en esta materia. ¿De qué tipo concretamente? Bueno, básicamente sobre las grandes líneas en las que va el Uruguay, ¿no?, en cuanto a su estrategia climática. Estamos presentando, y de hecho está ya en consulta pública y es accesible a todas las personas en la web del Ministerio, la estrategia climática de largo plazo, ¿no?, que es una estrategia climática con una ambición a neutralidad en emisiones de CO2 al año 2050. Pero allí, en este documento que se ha trabajado a través del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, bueno, aparecen las grandes líneas de hacia dónde va el país en los próximos años. Y para nosotros esto es muy importante porque hace centro en la tarea, desde mi punto de vista, más trascendente que tiene un ministerio como el de Ambiente, que es pensar la estrategia de mediano y largo plazo de un país. En el mundo, los ministerios de Ambiente son los ministerios del mediano y del largo plazo. Y este documento es importante para nosotros, que es un documento aspiracional, ¿no?, pero donde se establecen grandes líneas. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que lo
preside Ambiente, pero que lo integran los demás ministerios, es un modelo de gobernanza para estos temas que también ha sido objeto de elogio, ¿no? Es una fortaleza del Uruguay tenerlo. Allí convergen, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, con sus líneas, con sus estrategias, con sus visiones, ¿verdad? Y luego surge la estrategia país. Eso también es un activo del Uruguay, que uno pueda presentarlo de ese modo. No surge en una oficina solo de gente de ambiente o solo de gente de la Dirección de Cambio Climático. Esta estrategia la vamos a estar presentando seguramente antes de fin de mes con el Presidente de la República. Estamos acordando el día. Y ahí pero van a estar incluidos los anuncios relativos a incentivos para la movilidad eléctrica. Sí, allí está toda una línea que tiene que ver con la transición al eléctrico, ¿verdad? Con el trabajo en movilidad sostenible, más que donde el eléctrico es una parte, ¿verdad?, de la movilidad. ¿Pero qué instrumentos se pondrían en juego que hasta ahora no existen? Bueno, estamos tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con con los beneficios tributarios, ¿verdad? Y allí hay alguna que es rebaja de IMESI a los autos eléctricos. Rebaja de IMESI, eso está en la hoja de ruta. Aparte surge de un acuerdo que nosotros tuvimos con el Ministro de Industria y la Ministra de Economía cuando se decidió bajar la mezcla de biodiesel, que comienza a operar en el año 22. Bueno, hay una serie una batería de acciones desde que van desde lo tributario a inversiones concretas, por ejemplo, en la red de instalación eléctrica de carga de baterías a lo largo de determinados corredores, que tienen que ver con compensar la pérdida que vamos a tener desde el punto de vista climático por la reducción de la mezcla. Allí hay una pérdida que hemos cuantificado, bueno, tenemos que trabajar en compensar esa pérdida y va por la vía del eléctrico. También creo, y es algo que participamos allí en la cumbre, en un seminario, en una actividad organizada por la CAF, que debemos pensar en nuevos modelos. A ver, el problema más grande que tiene el Uruguay para su transición al eléctrico es el financiamiento, es el costo, es el salto en materia de financiamiento. Recién comentaba fuera de micrófonos que en una reunión con el ministro de Transporte de Escocia me decía, yo problemas de recursos no tengo. Bueno, sí, acá sí tenemos problemas de recursos y ver cómo financiamos ese salto. Ahí yo creo que tenemos que salir un poco del cuadrado, ¿verdad? O sea, pensar, ingeniarnos en nuevas herramientas. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que ha funcionado mucho en Chile que separa la propiedad del vehículo de la empresa que brinda el servicio de transporte. Y el financiamiento, porque acá lo importante son las unidades de transporte, fundamentalmente el transporte colectivo, responsable del 60% de las emisiones de CO2. Entonces allí, por ejemplo, hay un modelo que ha funcionado. Es un modelo donde una empresa determinada, porque aquí se precisan amortizaciones más largas, porque son inversiones más grandes, entonces la propiedad del vehículo pertenece a la empresa que lo construye, que lo produce, ¿verdad? Se le paga en un tiempo determinado y lo opera, ¿verdad? Quien tiene los servicios de transporte en determinada ciudad o país. Es un modelo innovador, ¿verdad? Que habría que ver cómo se ensambla con el modelo tradicional nacional, pero tenemos que pensar, por ejemplo, en ese tipo de estrategias para que la transición sea más rápida. Ministro de Ambiente, Adrián Peña, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan varios de estos temas, obviamente, para seguir explorando. Acá ha quedado planteada una especie de agenda, nada más, ¿no? Así que volvemos con usted, con otros funcionarios y técnicos del Ministerio en las próximas semanas. Con mucho gusto. Ya seguimos, ya continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir. Velero en descanso. Ese es el título del cuadro que nos acompaña desde ayer en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo, este óleo collage de 95x95, autoría de Roberto Cadenas. Roberto Cadenas es el protagonista del ciclo Arte UI en estos días. Nació en Montevideo en 1952. En 1966 comenzó su formación artística con el maestro Jorge Damiani y siguió luego con Clarel Neme. Luego, en el 89, estudió con Jaime Novinsky y se especializó en la técnica del collage, utilizando materiales inusuales. Sí, por ahí está una de sus características más definidas. Si ustedes conocen la obra de Roberto, ¿todos la conocen? Los que no la conocen, ¿cómo les cae? ¿Cómo les resulta esta onda en la que la basura, los residuos, terminan teniendo, por lo menos en buena parte de sus trabajos, un lugar protagonista ahí abajo, en la mitad inferior del cuadro? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los que lo conocen? ¿Qué piensan los que no lo conocen? Vayan a nuestra cuenta de Instagram, esa es la invitación. Ahí tienen una cantidad de ejemplos y dejan
Si les parece bien, dejan sus comentarios abajo, como ya han hecho varios de ustedes.